Podcast Pro Bogotá. Conversemos de los temas que le importan a Bogotá y a la región. Pro Bogotá te habla de cerca. Podcast Pro Bogotá. Un cordial saludo para todas las personas que siempre nos acompañan en estos podcasts de Pro Bogotá. Como siempre hablamos de los temas de interés para la ciudad, para la región y para todos los colombianos. Hoy vamos a hablar de ciudad y residuos sólidos. Y para eso nos acompaña Manuela Uribe, que es la directora de Ciudades Inteligentes de Pro Bogotá. Manuela, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias, Adri, por invitarme a esta conversación. Bueno, primero hablemos qué es eso. ¿Qué es eso de manejo de residuos? ¿Qué significa? Bueno, el manejo de residuos urbanos es uno de los sistemas que ha tomado mayor relevancia en la planificación y en los temas urbanos globales. No es desconocido que la mayor parte de las ciudades en el mundo han crecido aceleradamente. La población urbana en Colombia supera el 75% de la población. Y la gestión de residuos, por esa misma razón de llegada masiva de ciudadanos a los entornos urbanos, ha crecido. Y esto supone un reto en materia de cómo gestionamos estos residuos, cómo diseñamos una ciudad, las infraestructuras, el espacio público y todo el marco normativo alrededor de esta gestión para que esta actividad no esté generando, digamos, tantas complicaciones ambientales y sobre todo los gases de efecto invernadero que se producen por la tecnología, digamos, que tenemos en este momento en Colombia, que es mayoritariamente la de disponer los residuos sólidos en un relleno sanitario. Cuando hablamos de residuos urbanos y de manejo de esos residuos, hablamos también de responsabilidades. Todos somos responsables del manejo de esos residuos. ¿Cómo nos tenemos que organizar como ciudad para que ese desafío que usted acaba de mencionar, Manuela, del aumento de esos residuos, pues sea un desafío que pueda ser gestionado de la mejor manera? Como tú bien dices, este sistema involucra múltiples actores. Según la forma como funciona en Colombia, la gestión de residuos sólidos hace parte de la prestación de servicios públicos domiciliarios. Entonces, según la Constitución, esa responsabilidad de gestionar los residuos está en cabeza de los gobiernos locales, de las administraciones públicas. En el caso de Bogotá, entonces entra la UAESP, que es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, como la entidad pública encargada de esa gestión. También entran a participar los prestadores del servicio público de aseo, que son unas empresas privadas, las cuales tienen unas concesiones que administra el distrito a través de la UAESP y se encargan de la recolección. Esos son los vehículos que vemos mínimo 2 veces a la semana, que se han distribuido unas zonas de la ciudad y en cada zona de la ciudad hay un prestador privado encargado de la gestión. Pero además tenemos un tercer actor que es muy importante, sobre todo en el contexto de nuestro país, que son los recicladores de oficio. Los recicladores de oficio que, según el registro de recicladores de oficios de Bogotá, hay más de 25.000 recicladores. Son, digamos, unas organizaciones, unas comunidades organizadas que se encargan del aprovechamiento de los residuos. Entonces, todos los residuos que no van al relleno sanitario son susceptibles de aprovechamiento y de darles un nuevo valor, de aprovecharlos y revalorizarlos. Y esto es muy importante y esa gestión que hacen los recicladores es estratégica porque estamos disminuyendo el volumen de residuos que va al relleno sanitario y dándoles un valor adicional para que estos residuos, que ya no son vistos como residuos, sino como recursos, entren en nuevos ciclos productivos y que el cartón, el plástico, el vidrio, el papel y los metales, que son esos 5 flujos de residuos más importantes en Colombia, tengan una segunda vida y se puedan volver a aprovechar. Ahorita hablamos más del tema de los recicladores, pero quisiera que fuéramos ahora al tema de los ciudadanos, de cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros desde la casa. Hemos hablado durante muchos años del tema del reciclaje, de la importancia de separar las basuras en el hogar, en los negocios, en los colegios, en donde nos movemos, digamos, todos los días. ¿Eso realmente está funcionando, Manuela? ¿O nos falta mucho por aprender todavía en ese tema del reciclaje y de darle valor a eso que tú acabas de decir, darle valor a esos desechos que no son basura y que se pueden aprovechar? Así es. Hemos avanzado, pero nos falta mucha pedagogía
y mucha decisión y comportamiento, cultura ciudadana para esto. En las cifras de Bogotá, que no son exactas, pero más o menos de las 8.000 toneladas diarias de residuos sólidos, se aprovecha solo el 18%. Digo que no son cifras exactas porque más adelante podemos hablar sobre algunos de los desafíos que justamente es poder tener una información detallada. Para poder aprovechar más se necesita una cultura de aprovechamiento. Primero, una pedagogía y una educación de cómo separar en la fuente, en cuáles son los contenedores, no tener solo 3 bolsas. Hoy tenemos la verde para orgánicos, la blanca para aprovechables y la negra para no aprovechables, pero si tú ves en unas sociedades que han avanzado más en esto, hay hasta 5, 6, 7 contenedores distintos, porque de eso depende el valor que puede tener el residuo o el recurso a futuro. Entre más limpio esté el cartón y el plástico, en mejores condiciones, te van a pagar más por ese residuo. Entonces, digamos que ahí es donde podemos hablar de una economía circular, porque va a ser rentable separar bien en la fuente y de esa manera pues contribuir, digamos, a una fuente de recursos. Entonces nos falta mucho como ciudadanía, pero también cómo diseñamos unas infraestructuras para que se le haga fácil a la ciudadanía hacerlo. Entonces se hablaba digamos, de que en las unidades residenciales o los edificios tuvieran unos ductos diferenciados por tipo de material para que esos materiales aprovechables no estuvieran mezclados en un mismo contenedor, que incluso en los primeros pisos o en las áreas, digamos, destinadas para esta clasificación de residuos, haya unos contenedores adecuados para poder hacerlo y que esto no contribuya un poco al problema que estamos viendo cada vez más en el espacio público, que es esa clasificación o separación de los residuos. Si desde los hogares, desde cada ciudadano se hace una buena separación, le estamos facilitando la tarea al reciclador de oficio para que no tenga que hacerlo en el espacio público. Claro que sí, hablando del reciclador de oficio, que como se lo mencionaba Manuela, pues hace una labor importantísima porque realmente ahí es donde se recogen todos esos desperdicios que la gente dice que es basura, que no sirven, pero que tiene un valor. En Bogotá, ¿cuáles son, por ejemplo, las condiciones de trabajo de esos recicladores? Ellos, al parecer, no tienen lugares donde hacer esa clasificación. Eso es un reto que tenemos como ciudad, proveer esas infraestructuras para que ellos puedan hacer esa separación, digamos, en unos lugares adecuados y no que se haga al aire libre en el espacio público. Correcto. La población recicladora es muy importante porque fue las primeras personas que vivían en los rellenos sanitarios, en ese momento los botaderos a cielo abierto, y empezaron a clasificar los residuos. Más adelante esta actividad fue evolucionando y empezaron digamos, a tener mayores garantías para formalizar esta actividad y tener unas condiciones de seguridad, de salud, de aseo, de infraestructuras más apropiadas para esta actividad. Sin embargo, no hemos logrado superar las condiciones de vulnerabilidad y de precariedad que tiene desafortunadamente la población recicladora de oficio. Algunos han pasado por un ciclo de formalización y de mejorar sus condiciones, pero esto no ha sido posible en toda la población. Entonces hoy vemos, como tú dices, unas personas en el espacio público separando los residuos sin la indumentaria o la dotación adecuada, sin unas infraestructuras tanto fijas como móviles para poder cargar esos residuos, y lo que vemos es que eso está generando unas condiciones de insalubridad en el espacio público, de una afectación a la seguridad urbana y, digamos, una percepción de inseguridad en aquellos lugares donde se ha ido acopiando esta actividad por no contar con infraestructuras urbanas adecuadas, y además, digamos que también se está incurriendo en una mayor estigmatización de la población recicladora de oficio. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar en mejorar la calidad de las infraestructuras, tanto fijas como móviles, con las que cuenta la población recicladora de oficio, y de darles las herramientas para que puedan desarrollar su actividad y que tengan mejores condiciones para hacerlo. En ese tema del manejo de los residuos, pues hay como varios, dijéramos, escalones o categorías, por llamarlo de alguna manera. Es esa clasificación que se hace en los hogares, esa clasificación que se hace en los locales comerciales, que se hace en las universidades, pero también que se hace en las empresas, y eso es muy importante.
¿Cómo se podría decir que se está haciendo ese manejo de residuos en cada uno de estos contextos que puede resultar fundamental para tener un mejor aprovechamiento de esos materiales? Exacto, en cada lugar, ya sea un centro comercial, una universidad, un edificio residencial, tenemos que mejorar en la infraestructura y los contenedores para hacer esa buena separación en la fuente, que es como la primera cadena el primer eslabón de la cadena. Luego tenemos que tener unos lugares, unas áreas definidas, que eso ya lo tiene, digamos, a cada universidad, a cada lugar se le exige tener un espacio adecuado donde se hace la separación y donde luego llega el reciclador pues a obtener ese material. Y también hay unos programas que se hacen, digamos, entre las empresas, que es el programa de responsabilidad extendida al productor. Esto se hace, digamos, sobre todo en aquellas empresas que son grandes generadores de volúmenes de residuos, las embotelladoras, las que generan mucho papel o mucho cartón, y que parte de su responsabilidad social, empresarial, las empresas tienen unos programas en los que hacen unos contratos o unos convenios, ya sea con otros privados o con los mismos recicladores de oficio, para que les recojan ese material que pusieron en el mercado y se lo devuelvan a la empresa, y que la empresa pueda reutilizar esas botellas o ese cartón en hacer nuevos empaques y envases. Sí, cuando nosotros, por ejemplo, estamos pensando en optimizar las condiciones del aprovechamiento de los residuos urbanos para tener unas mejores ciudades, como usted lo ha dicho ahora, Manuela, porque esto interfiere en el tema de salubridad, interfiere en el tema de salud, ¿cuáles podrían ser esos desafíos que tenemos todavía para poder decir que estamos en unos niveles aceptables o unos buenos niveles de aprovechamiento de esos residuos? Sí, digamos en los retos principales, pues por un lado, como hemos hablado, debemos aumentar la cultura ciudadana para la separación en la fuente. Esta es la base para poder transitar hacia una economía circular. Dos, el sistema de información. Hoy no tenemos unas cifras claras sobre exactamente cuánto se recicla en Bogotá, y esto pasa entre múltiples factores, porque el aprovechamiento de residuos hoy está en una escala regional. La tarifa que paga Bogotá a un reciclador por el material aprovechable es más alta que en otros municipios de la región. Entonces, es muy posible que recicladores de otros municipios de la región estén entrando o trayendo ese material reciclado para que obtengan una mejor tarifa en Bogotá. Eso está tergiversando las cifras, y no, digamos que tener un sistema de información veraz y ojalá con mayor tecnología para que en tiempo real se esté comprendiendo el fenómeno de cuánto se produce y cuánto se recicla y cuánto finalmente va al relleno sanitario, es muy estratégico. Otro de los desafíos es contar con una mejor distribución de las infraestructuras con las que cuenta la ciudad para hacer un adecuado aprovechamiento de residuos, empezando por infraestructuras en el espacio público mejor distribuidas, donde los recicladores de oficio puedan adecuadamente hacer esa clasificación y esa separación. De ahí tener unos mejores vehículos que no sean a tracción humana, porque hoy lo que pasa es que esa cantidad de volúmenes y esos kilos pues los están cargando los recicladores de oficio en sus espaldas. Pero ahí hubo un cambio desde hace algunos años atrás, que se conocían lo que antiguamente se llamaba las zorras, que eran estos vehículos o estas carretas de tracción animal, y se pasó a la tracción humana. O sea. Eso, digamos que por un lado, pues se trabajó en el tema de proteger a los animales, pero estamos desprotegiendo a los seres humanos. Entonces, definitivamente contar con vehículos que no sean ni a tracción animal ni a tracción humana es la ruta en la que debemos seguir. Para eso hay que revisar temas de tarifa, temas del modelo financiero de este sistema, porque deberíamos, digamos, resolver ese vehículo en el que los recicladores de oficio pueden cargar su material. Y además tener una mejor distribución de las ECAs, que son las estaciones de clasificación y aprovechamiento. Hemos revisado la localización de las ECAs y vemos que están agrupadas principalmente en el sur de la ciudad. Esto es ineficiente porque los recicladores, además de que llevan un peso en su espalda, pues tienen que desplazarse muchos kilómetros para llegar a las estaciones, y eso justamente lo que está produciendo es que pues, se empiezan a hacer unos acopios informales
para que los recicladores no tengan que cargar los residuos durante, digamos, un trayecto tan largo. Entonces, revisar la norma urbana para que permita una mejor distribución de las estaciones de clasificación y aprovechamiento es otro de las recomendaciones que haríamos. Claro, ya ahí entonces pasamos de los retos, digamos, de esos retos o de esos desafíos a las recomendaciones, que son recomendaciones que ha venido trabajando por Bogotá y que precisamente quiere dar a conocer para afrontar un poco esas deficiencias que estamos teniendo en esta materia. Así es, entonces pues conectando con el reto de la deficitaria infraestructura física o fija y móvil, una de las primeras recomendaciones sería esa, trabajar en infraestructuras livianas que puedan estar mejor distribuidas en el espacio público para la clasificación. Trabajar en una mejor distribución de las estaciones de clasificación y aprovechamiento. En una mejor y con mayor tecnología de las plantas de aprovechamiento y transformación, donde transformamos el plástico para que el plástico pueda tener una segunda vida y se incorpore a otros productos, donde se puede hacer incineración de residuos para producir energía. Esos procesos de valorización donde le damos una segunda vida a los residuos necesita unas infraestructuras que tienen un impacto porque hacen una transformación industrial, pero entonces también trabajar en los criterios de localización y arquitectónicos y urbanísticos para que esas infraestructuras donde se implanten no tengan unos efectos negativos en el entorno urbano, sino que estén bien, articuladas con su entorno. Un ejemplo de ello es en Copenhague hay una gran planta que es una incineradora de residuos para producir gas y energía a partir de los residuos sólidos. Y es en sí mismo un equipamiento recreativo y cultural. Esto demuestra que esas infraestructuras de aprovechamiento de residuos no tienen que ser unos lugares alejados, que generan unas condiciones urbanas negativas, sino que por el contrario pueden ser unas infraestructuras pedagógicas que fomenten esa cultura ciudadana en la separación en la fuente y donde la ciudadanía pueda ir, entender cómo es ese proceso de aprovechamiento y de esa manera tener una mejor actitud frente a la economía circular. Otra recomendación es trabajar en una innovación orientada a la producción de bienes y servicios circulares. Esto lo que quiere decir es que haya incentivos para que las empresas, desde el diseño de sus productos, ya estén pensando cómo se van a transformar y aprovechar sus productos y tomen decisiones de qué materiales son más viables reciclar. Manuela, usted ha mencionado en varias ocasiones el tema de la economía circular y de esa conciencia de lo circular. Expliquemos un poquito qué es eso. La economía circular es un concepto que también está, digamos, ya globalmente empezándose a trabajar y es cómo garantizar en que aquello que producimos no tiene un desperdicio. Digamos que la lógica de producir, usar y desperdiciar, eso se debe cambiar por una economía en la que hay más ciclos para el uso de aquello que producimos y consumimos. Entonces, en la lógica de cómo diseñar productos circulares, es que los materiales y los productos, una vez cumplen su primer ciclo de vida, pueden tener unos segundos ciclos, entrar en unos procesos de transformación y de reuso para que tengan como un segundo valor y de esa manera disminuir la presión de la extracción de materiales en el planeta y también disminuir la contaminación que generamos. Claramente los dos temas están pues supremamente relacionados, este tema del aprovechamiento de los residuos con la economía circular y en esa medida, ¿cómo estamos nosotros en Colombia, en Bogotá? Estamos todavía muy en las primeras aproximaciones. Hay una ley de economía circular y unas políticas públicas que están empezando a dar unos marcos normativos, unos incentivos para hacerlo, porque lo que comúnmente ha pasado es que esos productos circulares, esos productos orgánicos y digamos que pueden tener unos segundos ciclos han sido más costosos. Entonces hay un tema también financiero asociado a la economía circular, pero ahora se ha empezado a ver que cada vez más hay tecnologías que hacen más costo eficiente diseñar, producir productos circulares y que la transformación de estos productos cada vez es más económica y también
por el lado de la demanda y de la cultura ciudadana, se ha empezado a generar una conciencia ambiental más fuerte y los ciudadanos hemos empezado a tomar mejores decisiones y a preferir un producto que puede ser circular y aprovechable versus uno que no. Entonces, es como parte y parte. Por un lado, nuevamente la conciencia ambiental y ciudadana, y por otro lado, que haya unos marcos normativos y de política pública que generen los incentivos adecuados y los instrumentos de financiación para que podamos tener esas tecnologías que nos permiten hacer un aprovechamiento de una manera más costo eficiente. Pues aquí hemos hablado, digamos, de todos esos eslabones que comprenden un manejo adecuado de residuos, desde lo que hacemos en la casa, lo que hacen los recicladores, lo que hacen las empresas, lo que hacen las empresas recolectoras, digamos, de todos estos residuos, no solamente en Bogotá, sino en los municipios, en todo el país. Pero si quisiéramos terminar con un mensaje, Manuela, a los ciudadanos de la importancia y la conciencia que hay que tener y por qué es necesario hacer esa separación en las casas, ¿qué les podríamos decir? Bueno, los ciudadanos son el primer actor para poder avanzar hacia una economía circular y un aprovechamiento de los residuos. Entonces, mayor decisión de comportamiento para poder separar en la fuente, eso no nos cuesta nada. Realmente separar, esos son unos hábitos que se van adquiriendo y que ya digamos que se hacen parte del día a día y de la cotidianidad. Entonces, trabajar en esa pedagogía y en esa cultura es clave. Y ahí en esa pedagogía es tan sencillo como decir, separe el papel, separe el cartón, no lo moje, téngalo limpio, separe el vidrio, lave las botellas de vidrio antes de meterlas en la bolsa correspondiente para el reciclaje. ¿Cuáles son esas recomendaciones así como manuales del día a día que uno le puede decir a la gente? Las que tú has dicho. Entonces, primero, ojalá tener varias bolsas distintas. No introducir todos los residuos aprovechables en la bolsa aprovechable, sino ojalá poder separar cartón, vidrio, plástico, metal, porque eso va a facilitar muchísimo la gestión y además va a permitir que ese material tenga mayor valor de aprovechamiento. Eso digamos desde la cultura ciudadana, pero además un mensaje muy clave con el que también quisiera cerrar esta conversación es entender que el sistema de aprovechamiento de residuos no lo podemos ver sectorial o municipal, no puede ser una sola ciudad. Ya estamos inmersos en un conjunto de ciudades que conforman la región metropolitana y, como comentaba antes, los flujos de residuos entran y salen entre los municipios y tienen unos trayectos muy ineficientes para llevarlos ya sea a las plantas de aprovechamiento o a los sitios de disposición final en los rellenos sanitarios. El fenómeno hay que entenderlo en la escala regional, hay que poder cooperar entre todos los municipios para que todos sumen información, que se haga una coordinación entre las políticas públicas y los planes que gestionan los residuos sólidos, que son los PEJIRS, y que de esta manera coordinadamente se haga un manejo de residuos sólidos regional. Claro que sí, Manuela. Desde Bogotá estamos adelantando una campaña que se llama ¿Y tú qué haces por Bogotá? Esta conversación que hemos tenido hoy es una buena muestra de lo que uno como ciudadano puede hacer por su ciudad y puede hacer por Bogotá, y ese es un llamado que queremos hacer desde acá. Manuela, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta conversación que esperamos haya sido de utilidad para las personas que siempre nos acompañan en estos espacios. Mil gracias a ti por invitarme. Muchísimas gracias a todas las personas que siempre nos acompañan en estos podcasts de Pro Bogotá. Recuerden que nos pueden encontrar en Google y en Apple Podcasts, en Spotify y en Deezer, porque en Pro Bogotá te habla de cerca. Pro Bogotá te habla de cerca.